Muy queridos hermanos y hermanas, celebramos hoy la fiesta del final de la peregrinación de la Virgen María en esta tierra, para continuar su labor materna desde el cielo. Y esta fiesta también nos invita a ver nuestra historia desde el final, dentro de 100 años, cómo mirar en retrospectiva lo que hemos caminado y cómo podríamos decir, como Jesús en la cruz, todo está cumplido. Hoy también María dice con su Hijo, todo está cumplido y es asunta al cielo. La historia de amor de Dios con la humanidad no puede terminar en catástrofe, porque Dios es Padre misericordioso. Dios crea por amor. Dios crea con infinita bondad y con infinita sabiduría. Y así nos ha creado también a nosotros, por amor, con infinita bondad e infinita sabiduría. Y Él no crea para la frustración, para el odio, para la aniquilación. Él crea para la vida, una vida con mayúscula, para una plenitud, para un amor, para una comunión en el amor. Por eso seguramente, si viéramos en retrospectiva nuestra vida, veremos también esta lucha que aparece en el libro del Apocalipsis, que en griego significa revelación de los últimos tiempos, donde el bien y el mal no están a la misma altura. El bien es algo sustancial, dicen los filósofos. Dios es bien y es bondad. El mal se define como ausencia de bien, ausencia de bondad. No están a la misma altura. El bien es infinitamente superior al mal, porque el bien es Dios y Él es verdad y vida. Por eso aparece en esta lucha también en nuestra vida las hechanzas del enemigo que nos tienta, que nos debilita, que nos hace caer, figurado en este dragón con 7 cabezas y 10 cuernos. Pero ante todo aparece el poder de la gracia. Ante un dragón inmenso de poder, aparece el poder de Dios reflejado en la sencillez y en la humildad. Aparece esta mujer encinta, vestida de sol, es decir, revestida ya para siempre de Cristo, con la luna en sus pies, la luna que es figura de la Iglesia, figura del mundo, con las 12 estrellas que reflejan a las 12 tribus de Israel y reflejan a los 12 apóstoles, y que da a luz al pastor que guiará para siempre nuestras vidas. Y también la Virgen María da a luz, colabora en la pasión, nos ha dicho este libro del Apocalipsis, colabora en medio del dolor del parto y en medio de los tormentos. Costamos también a la Virgen María lágrimas y sufrimientos. Como bien saben las madres, como nuestras madres muchas veces les hemos costado lágrimas y sufrimientos. Este es un año de preparación para el jubileo del 2025. Y el Santo Padre ha querido que centremos el año del jubileo, de preparación al jubileo, en el año de la oración. Y por eso me gustaría recordar las 7 palabras de la Virgen María en el Evangelio. La primera palabra que quiero recordar es ante el ángel Gabriel, que le pide acoger al Señor en su seno. Ella pregunta, ¿cómo será esto? Qué importante es preguntar a Dios cuál es la misión que Él nos encomienda. ¿Cuál es el sentido de nuestro peregrinar en la tierra? Preguntar para conocer la voluntad de Dios, que es lo mejor para nuestras vidas, y hacer presente lo que rezamos en el Padre Nuestro: hágase tu voluntad en la tierra, en mi vida, como en el cielo, con tus ángeles y con tus santos. La segunda palabra que dice la Virgen María, aquí está, la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y María se pone en camino, un camino de disponibilidad y de servicio. Tenemos que preguntar también nosotros si realmente nos ponemos al servicio del Señor, se haga según su palabra o se hace según mi pobre
y cicatera voluntad que tantas veces lleva a descarrilar mi propia vida. Ojalá hágase en mí según esa voluntad que es siempre voluntad de bien y de plenitud. La tercera palabra, no conocemos lo que dijo María, pero sí dice la Escritura que María saluda a Isabel. No conocemos el contenido del saludo, pero sí conocemos lo que provoca el saludo, que ella se llene del Espíritu Santo y que San Juan en su seno salte de alegría. Le dice, dichosa tú que has creído. Yo no sé si el Señor podría decir esto también de nosotros. Dichoso tú que has creído. Y además dice algo tan importante, porque lo que dice el Señor se cumplirá. La palabra de Dios se va a cumplir sobre ti. La palabra de Dios va a cumplir tu vida. El Señor cumple. Lo que ha dicho el Señor se cumplirá también en tu vida. La cuarta palabra, enorme cántico de los pobres, el Magnificat, donde María dice que le felicitarán todas las generaciones, como hoy la felicitamos, como esta catedral sigue felicitándola 800 años, como cada piedra de esta catedral sigue felicitándola 800 años, y los burgaleses nos unimos a esta felicitación, porque profetiza la alabanza de la Iglesia a María como la discípula perfecta del Señor, como la Madre del Señor. La quinta palabra, una palabra un tanto desconcertante, cuando Jesús queda en el templo y José y María le buscan angustiados durante 3 días, al final María dice, ¿por qué nos has tratado así? Tu padre y yo te buscábamos angustiados. Muchas veces no entendemos el sentido de nuestra vida. Y a veces también decimos esto a Dios, ¿por qué nos has tratado así? ¿Por qué me tratas así? Cuando aparece en nuestra vida una enfermedad grave, un drama familiar, un problema con la empresa o con el trabajo, un problema con los hijos, y viene a veces este clamor al Señor, pero el Señor les calma. Las cosas del Padre siempre son para bien, aunque a veces no entendamos lo que ocurre en nuestra vida. La sexta palabra, ese corazón vigilante de la madre en las bodas de Caná. Todos de fiesta, todos a lo suyo, pero María se da cuenta, no tienen vino. El vino que es signo de fiesta y de alegría. Yo creo que hoy en nuestro occidente opulento, pero también el Señor puede decir, no tienen vino, porque es curioso que en la medida que aumenta nuestra opulencia, aumenta nuestra tristeza, aumenta nuestra desesperanza, en vez de ser al revés. Y la Virgen María se da cuenta y dice, tienen tantas cosas, estaban en fiesta, pero les falta el vino de la alegría, el vino de la esperanza. Y la séptima y última palabra que aparece de María, haced lo que Él os diga para tener vino, para tener la alegría verdadera, para encontrar la esperanza cierta. Y junto a estas 7 palabras, 3 actitudes que acompañan de la oración de María. La primera, nos dice el Evangelio, María meditaba todo esto en su corazón. Contemplar y meditar. En una sociedad tan trepidante, la vida nos lleva, a veces no controlamos las cosas, ¿no? Estamos como en un tsunami continuamente de angustias y de prisas y de problemas. María contemplaba y meditaba. Qué importante es meditar, escuchar, conversar con Dios, pedir, preguntar, responder. La segunda actitud, María, dice el Evangelio, stabat en la pasión. El Papa nos advierte muchas veces que ante los problemas de nuestra vida, la tentación es huir. Tengo un problema en la familia, me voy, doy un portazo. Tengo un problema con los amigos, ya no te hablo más. El Papa dice justo lo contrario. Cuando hay un problema hay que estar, como María junto a la cruz, pedir el don del Espíritu Santo para resolver, para trazar los puentes, para que suscite el perdón y el diálogo, para que florezca su misericordia. Y por último, María aguarda en oración el don del Espíritu Santo con los apóstoles. Ella es la piedra
donde los apóstoles se sustentan después de la pasión. Ella, serena, reúne a los apóstoles y con ella reciben el don de lo alto. Esta fiesta de la Asunción de la Virgen significa el cumplimiento pleno de la vida, también el cumplimiento de nuestra vida. También ante nuestra fragilidad y vulnerabilidad, Dios cumplirá con nosotros su designio de amor. Termino recordando las palabras con las que el Papa Pío XII, en el año 1950, el año que viene celebraremos 75 años de este dogma, y el señor Deán le adelanto que preparemos ese día de modo particular, 75 años del dogma, donde el Papa, tras haber consultado a 1.181 obispos, excepto 6 que pusieron algún reparo, 1.175 obispos animaron al Papa a esta definición que dice así: después de haber elevado una vez más súplicas a Dios, de haber invocado la luz del Espíritu de la verdad, para gloria de Dios Todopoderoso, para mayor gloria de su augusta Madre y para gozo y júbilo de toda la Iglesia, por la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, de los santos apóstoles Pedro y Pablo y nuestra, pronunciamos, declaramos y definimos como dogma revelado por Dios que la Inmaculada Madre de Dios, siempre Virgen María, habiendo cumplido el curso de su vida terrena, fue asunta a la gloria celestial en cuerpo y alma. Y me parece que de este modo se cumple la palabra que el ángel Gabriel le dirigió a María en la Anunciación cuando le dijo: para Dios nada hay imposible. Que así sea.